tema a tratar es Jerusalén. Entonces aquí encontré ese puente que nosotros podemos decir entre Jesús es nuestro David y esta serie que va a venir acerca del tabernáculo, donde hay muchas cosas que tratar. Quiero que vayamos al libro de Isaías 65, versículo 17. El tema es Jerusalén. Isaías 65, versículo 17. Dice en el nombre de Jesús: miren, estoy creando cielos nuevos y una tierra nueva, y nadie volverá siquiera a pensar en los anteriores. Alégrense, regocíjense para siempre en mi creación. Y miren, yo crearé una Jerusalén que será un lugar de felicidad, y su pueblo será fuente de alegría. Me gozaré por Jerusalén y me deleitaré en mi pueblo, y el sonido de los llantos y de los lamentos jamás se oirá en ella. Oremos. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, porque mediante, Señor, tu palabra fueron creadas todas las cosas, Señor. Tú dijiste e hiciste, Señor. Te damos gracias, Señor, porque en nuestra calamidad, Señor, tú hiciste una promesa de crear una nueva Jerusalén, una ciudad, Señor, en la cual, Señor, ya no habrá ni llanto, ni dolor, Señor, ni tristeza. Te damos gracias porque mediante tu Hijo amado fueron creadas, Señor, todas las cosas para gloria y honra de tu nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Gracias. Amén. Y amén. Y mire, usted, ahí me faltó todavía unas cositas más, pero, amados hermanos, está una foto de lo que hoy es la Jerusalén que es conocida, pero también se ve desde los cielos caer una Jerusalén diferente, una ciudad diferente. Entonces, aquellos que ya tienen más tiempo en el Evangelio, saben de que en Apocalipsis aparece esa ciudad celestial, ¿verdad? Entonces, esa Jerusalén ha sido a lo largo del tiempo, a lo largo de la historia, ha sido de gran importancia, tanto en el ámbito religioso, también en el tiempo político, ha servido como un lugar estratégico, porque Israel sabemos de que es esa conexión entre Egipto, hermanos, y también por el lado arriba de Turquía, conectando. Entonces servía como un puente lo que es ese lugar. Actualmente Jerusalén es una ciudad donde se predomina las tres religiones más importantes. Está lo que es que son monoteístas las tres: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y nosotros miramos que las mayores guerras que han habido han sido en esas tres religiones. Y actualmente están allí en Jerusalén. No sé si tal vez tengo algunas fotos, pero si no, se la voy a deber, no la tengo. Está dividido la Jerusalén actual en 4 partes, hermanos, están divididas allí. Entonces, esos 4 barrios, está un barrio cristiano, un barrio armenio, un barrio musulmán. El siguiente se me pasa. Pero muchas veces fue destruida y muchas veces ha sido extendida a lo largo de los tiempos. Y les decía yo al principio que sería como un puente esta enseñanza de Jesús es nuestro David con la que es un barrio cristiano. Amén. Entonces ha sido dividido en 4. Y ahí está lo que es donde estaba el antiguo templo, ¿verdad? En una parte. Entonces les decía que serviría como un puente porque, hermanos, no es casualidad de que quien conquista
Jerusalén es David. Es David. Y fue reconstruida muchas veces y extendida esos territorios. Ahora usted me dirá tal vez que ha sido muy perspicaz, hermano, muy atento, antes de que cuando va usted ya viene y usted pregunta, pero ¿de qué me sirve a mí saber acerca de Jerusalén? ¿De qué me sirve a mí como enseñanza acerca de una ciudad que se encuentra allá en Medio Oriente? Le diría, hermanos, es que hay promesas en el Antiguo Testamento que se dieron, que no se habla acerca de esta Jerusalén que usted ve ahí. Esas promesas del Antiguo Testamento se tienen que mirar en Jesucristo e interpretarse correctamente en Él para poder, hermanos, no equivocarnos. Quiero leer una promesa en Zacarías 8:1. Dice, lo leeré en una versión NTV. Dice, entonces el Señor de los ejércitos celestiales me dio otro mensaje. Dice, mi amor por el monte Sión es intenso. Mire el amor del Señor por Jerusalén. Es intenso, ferviente. Me consume la pasión por Jerusalén. Apasionado el Señor, amados hermanos. Así como se apasiona usted por hablarle a su esposa, ella hace una hora le habló y quiere volverle a hablar. Es porque el Señor ama a Jerusalén. Desea a cada tiempo pasar comunión con Jerusalén. Dice, ahora dice el Señor, regresaré al monte Sión y viviré en Jerusalén. Ustedes se recuerdan que el Señor hizo una promesa que dijo, y construirán un templo y yo habitaré en ellos. Esto también se relaciona con ello. Entonces Jerusalén se llamará la ciudad como fiel. El monte del Señor de los ejércitos celestiales se llamará el monte santo. El Señor de los ejércitos celestiales dice nuevamente, los ancianos y las ancianas caminarán por las calles de Jerusalén, apoyados en sus bastones y se sentarán junto a las plazas de la ciudad. Es decir, sin temor y sin miedo a los enemigos. Actualmente Jerusalén no se puede hacer eso, porque tienen que estar los soldados ahí de cerca. Dice el versículo 6, el Señor de los ejércitos celestiales, dando una promesa de que Él mismo cuidará a su pueblo. Dice ahora todo esto, podrá parecerles imposible, porque si una persona dirá, lee esto, no, eso es imposible que acontezca. Si no son los de arriba, son los del norte, y si no son los del norte, hay que cuidarnos de los de al lado, dice. Y si no, pues aún viven en medio de Israel, en medio de Jerusalén, allí algunos. Entonces dice, pero ¿será imposible para mí? Podríamos nosotros preguntarnos, ¿hay algo imposible para Dios? Si Él prometió que en Jerusalén habría paz, habrá paz en Jerusalén. El Señor de los ejércitos celestiales dice, pueden estar seguros de que rescataré a mi pueblo del oriente y del occidente. Yo los haré regresar a casa para que vivan seguros en Jerusalén. Ellos serán mi pueblo como su Dios. Y trataré, dice, con fidelidad y justicia. Así que Dios es un Dios justo, amados hermanos. Es un Dios que lo que promete lo cumple. Dice una promesa también acerca de Jerusalén. Y esta promesa ya vamos a ir viendo más adelante. Es una promesa en la cual el Señor la da en medio de una gran calamidad en Jerusalén. Jerusalén había caído. Gracias, papi. Jerusalén había caído delante de sus enemigos. Había sido rodeada y conquistada. Y en medio de aquella gran calamidad, el Señor le promete a Jerusalén que clamen y el Señor los oirá. Ese versículo famoso en Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas. No creo. Es
en medio de la calamidad, Dios le da esa promesa. Y dice Jeremías 33:6, he aquí, yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Mire qué promesa, hermano. ¿La fe dónde se aplica? Cuando usted ve abundancia de paz y prosperidad. Cuando no hay nada, hermano. Dice el enfermo, enfermo estoy. Sano soy. Diga el pobre, rico soy. Amados hermanos. Y dice el versículo 14, he aquí, vienen días, dice Jehová, en aquellos días, ¿verdad?, que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo yo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo. Y hermanos, hoy nosotros podemos predicar de esa revelación que nosotros hemos probado y hemos visto, que es Jesucristo. Es ese renuevo de David. Ahora, en esos días, amados hermanos, ellos no tenían esa revelación. En aquellos días, dice Jehová, será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová, justicia nuestra. Así se le llamará al que viniera a rescatar a Israel. Jehová, justicia nuestra. Y ese, amados hermanos, ha sido nuestro Señor Jesucristo. Oh, un amén nada más. Mire, antiguamente esa era Jerusalén en los días de David. Una pequeña porción que se encontraba en los territorios de Judá. Pero era una porción conquistada por jebuseos. Así se llamaba esa tribu cananea. Eran tribus que adoraban a dioses, hermanos. Eran idólatras de Baal. No formaban parte del pueblo de Israel. Y vino David y conquistó esa ciudad y que está dentro de Jerusalén. Ahora, cuando ha pasado el tiempo, ha sido conquistada por David, que la reconstruyó. Y en el tiempo se ha ido expandiendo. Ahora lo miramos en el tiempo, hermanos, de Salomón, cómo se fue extendiendo ese lugar. Y más adelantito está lo que es ahora el templo del segundo templo. Miramos en los tiempos de Nehemías cómo se reedificaron. Y vamos más adelante a enseñar acerca de las murallas de Jerusalén. Pero miramos que en el tiempo de Herodes se expande Jerusalén. Miramos ya en el tiempo, hermanos, de este tiempo, cómo es diferente. Así que algunas murallas y algunas puertas no se mantuvieron. Eso lo dejo para que usted lo pueda tener en esa parte. Dice Jeremías 4:19. Cuando estuvo reconstruida Jerusalén, fue hecha para adorar al Dios vivo. Fue conquistada de los jebuseos para que sirvieran al Dios vivo. Esto refleja, hermanos, cómo nuestro corazón ha sido conquistado por David. Ha sido conquistado por Jesucristo para que ahora nosotros le sirvamos a Dios. Viéndolo en una manera grande, cada uno de nosotros, hermanos, es una Jerusalén. Micro. Pero viéndolo de una manera más grande, hermanos, es una multitud de creyentes. Es una multitud
de los cuales ahora les son partícipes para que sean ciudadanos de una Jerusalén. Ahí fue reconstruido el templo. Entonces, siempre que los enemigos querían conquistar Israel, ya cuando conquistaban Jerusalén, ya estaba conquistada. Ya cuando el último bastión a caer era el templo. Entonces lo podemos ver espiritualmente ahora, que cuando un creyente en su corazón, el último bastión, empieza a idolatrar ídolos adentro de su corazón, ya cayó, hermano. Empieza un desmoronamiento en la vida espiritual de la persona. Y así sucedía en el tiempo de los israelitas. Cuando la vida espiritual se desmoronaba en el templo, empezaban a ser asediados por los enemigos. Y estamos en el tiempo ahorita de Jeremías. Dice Jeremías 4:19, mi corazón, me tuerzo de dolor, mi corazón retumba dentro de mí, no puedo quedarme quieto, pues he escuchado el sonar de las trompetas enemigas y el bramido de sus gritos de guerra. Jeremías está teniendo una revelación de parte del Señor. Y el Señor le dice que por causa de la rebelión de los sacerdotes y del pueblo de Jerusalén van a ser llevados cautivos. Jeremías no se alegra por eso. Oh, gloria a Dios, este pueblo insensato y rebelde. Aleluya. Son hijos del diablo y se van a ir al infierno todos. Me alegro de que les esté aconteciendo esto. Jeremías dice, mi corazón se ha dolido. Y muchos lo ponen a Jeremías como el profeta llorón, como aquel profeta que se angustia y se llena de dolor por un cumplimiento profético que él puede ver a causa de sus propios hermanos. Le preguntaría yo, ¿nos afligimos nosotros cuando un hermano, nosotros lo miramos que se va de la iglesia? ¿Nos afligimos cuando un hermano entra en rebeldía? ¿Qué cree usted que le acontecerá a ese hermano que entra en rebeldía? Sufrirá, hermanos, consecuencias graves. Si Dios lo tomó como ciudad para él, Dios es un Dios celoso. Si su vida la tomó para él y no se arrepiente de sus pecados, él va a hacer que su vida sea asediada por muchos enemigos, tal cual fue el caso como Jerusalén fue asediada. Y dice el número 20, que Jeremías puede ver, y dice, olas de destrucción cubren la tierra, hasta dejarla en completa desolación. Súbitamente mis carpas son destruidas, y de repente mis refugios son demolidos. No hay un lugar donde se pueda esconder Jerusalén. No hay un lugar donde pueda escapar acerca de sus enemigos. ¿Hasta cuándo tendré que ver la bandera de combate y oír el toque de guerra de las trompetas? Y dice el 22, mi pueblo es necio y no me conoce. Son hijos tontos sin entendimiento. Son lo suficiente listos para hacer lo malo, pero no tienen ni idea cómo hacer lo correcto. Y es que en los últimos tiempos, hermanos, no estamos hablando del mundo, sino de la iglesia. Se ha vuelto tan inteligente para hacer lo malo. Y siempre ha encontrado excusas para pervertir, hermanos, la palabra de Dios o la obra del Señor. Buscando excusas y malinterpretando las escrituras. Jeremías es un profeta en medio de ese pueblo rebelde, en medio de esa Jerusalén con un corazón corrompido. En Jeremías 2, cuando habla acerca de que eran tan corruptos que pervertían el derecho. Les daba igual lo que estuvieran sucediendo con su primogénito, con sus
con sus parientes. Les daba igual. Hacían mercadería con ellos. En Jeremías 5, él habla acerca y dice que pasa por las calles y pregunta, ¿hay hombres justos aquí? Por casualidad, uno de los filósofos, yo creo que ha de haber leído a Jeremías, porque dice que se aparecía en las calles, creo que era de Grecia, y apuntaba con una linterna en pleno día, diciendo, ¿habrá algún justo aquí? ¿Hay un hombre correcto? ¿Hay un hombre que busque haciendo el bien? Entonces decían, creo que era Dios tenés. Este Dios tenés, dice, en plena luz del día, buscando como que anduviera en la oscuridad. ¿Y qué era eso? Era lo que estaba dando a interpretar. En plena luz del día podremos buscar nosotros, no afuera en el mundo, dentro de la iglesia, amados hermanos, dentro de Jerusalén, hombres justos, hombres rectos, hombres que encuentren haciendo el bien placer en hacer lo correcto. En Jeremías 7, cuando usted lo lee, él se presenta ante el templo y denuncia la hipocresía de los sacerdotes y empieza a hablarle acerca de ellos, que regresen al Señor. Se da tanto el caso, amados hermanos, que ahora nos ha tocado a nosotros, hermanos. Dios le ha dado oportunidad de predicar el Evangelio, de que antes era respetado lo que es predicar el Evangelio, ahora no. Ahora se sacan hasta chistes. Y por ahí, hermano, el dinero es el mejor amigo de aquel que quiere comprar algo. Cuando se le acerca a algún predicador y le dice, hermano, pero es que yo quiero cantarle ahí. No, aquí solamente si usted se ha bautizado, si se ha congregado tanto tiempo. Bueno, yo que quería dar el diezmo. Bueno, no sabía que usted ya tiempo tiene tanto de congregándoles. Ya es miembro usted, entonces ya puede diezmar. Sí, entonces hermano, pase aquí a la oficina, lo vamos a... Porque están más interesados, amados hermanos, en el dinero que en las ovejas. Quiero leerle una parte, amados hermanos, donde el Señor habla acerca de que Él enviaría hombres que amen, hermanos, esa justicia. Voy a debérselos, hermanos. En Jeremías 33 habla acerca de que Él levantaría inteligencia, y cuando estuve escuchando lo que es la profecía, me llamó mucho la atención acerca de que Él levantaría hombres y les daré, dice, pastores con inteligencia. Me lo hacen saber por mientras llego, que es una promesa del Señor. En Jeremías 52, 4, acerca de ese tiempo, cuando se llega el tiempo de la promesa del Señor, les dice, así que el Señor dice, y esto lo voy a leer en una versión diferente, el 15 de enero, durante el 9º año del reinado de Sedequías, Nabucodonosor, rey de Babilonia, dirigió todo su ejército contra Jerusalén. Rodearon la ciudad dice, y construyeron rampas para asaltar las murallas. Jerusalén estuvo, dice, sitiada hasta el año 11 del reinado de Sedequías. Estuvo sitiada 2 años. Jeremías 3:15. Permítame, hermano. Dice su palabra, en el de 14, dice, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré una de cada ciudad y 2 de cada familia, y os introduciré a Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os pacienten con ciencia y con inteligencia. Hermano,
¿Y qué más con ese pastor de pastores que Dios nos ha llegado a introducir a Sión, a Jerusalén, con esa inteligencia y esa sabiduría que Él tiene? Y estas promesas las está diciendo en medio de la calamidad, hermanos, en medio de la destrucción. Cuando se llega el tiempo de esa gran destrucción, pasaron 2 años asediada y el corazón de los habitantes de Jerusalén no quiso arrepentirse. Entonces dice el versículo 7, entonces abrieron una brecha en la muralla de la ciudad. Todos los soldados huyeron como la ciudad estaba rodeada en Babilonia, por los babilonios. Esperaban, dice, hasta la caída del sol y entonces se deslizaron por la puerta que está entre las murallas detrás del jardín real y se dirigieron al valle del Jordán. Es triste poder ver cómo Dios les dio Jerusalén para que habitaran ahí. Dios fue su guardián, fue el Señor de los ejércitos celestiales que cuidó ese lugar. Permitió que levantaran murallas, pero abandonaron a ese Dios vivo. Y dice Jeremías que 2 pecados tenía contra su pueblo. Habían abandonado al Dios de Israel y habían cavado para sí cisternas rotas. Mano, es como que usted agarre un bote y le empiece a echar agua ahí. ¿Qué agua le va a agarrar? Entonces, ahora habían confiado en ese bote vacío, en esa ciudad que tenía murallas grandes. Ellos estaban más seguros de lo material. Bueno, ya nos olvidamos de Dios, estamos idolatrando a otros dioses. De todos modos, estamos aquí seguros. Entonces se refugiaron en lo material. Muchos pueden, tal vez que Dios les dio un gran trabajo, una gran capacidad de un oficio. Tal vez estudiaron, tuvieron esa capacidad de poder ir a una universidad y les dio títulos. Y de alguna manera se olvidaron de Dios y se refugiaron en esos títulos. Puede ser de que alguien le esté llamando diciéndole arrepentimiento. Ya, vuelve a la iglesia. Regresa. No permitas que ese amor a las mujeres te lleve más a tener otros ídolos en tu corazón. Y la persona se niegue a tener ese regreso a Dios. Y como piensan de que nunca se les va a acabar el dinero, Dios les permite en su misericordia que sus murallas sean derribadas. Dice el número 9, lo llevaron ante el rey de Babilonia, que se encontraba en Ribla, en la tierra de Hamat. Allí el rey de Babilonia dictó sentencia contra Sedequías, el rey, e hizo que Sedequías presenciara la masacre de sus hijos y de los demás funcionarios de Judá. Luego se sacaron los ojos y lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Sedequías permaneció allí en prisión hasta el día de su muerte. ¿Sabe lo que decía Jeremías en Lamentaciones cuando habían sido capturados? Acerca de Jerusalén, acerca de aquella gran ciudad de Dios. Decía en Lamentaciones 1, ¿cómo ha quedado sola la ciudad popular? La grande entre las naciones. Se ha vuelto como viuda la señora de provincias. Ha hecho y ha sido tributaria. Amargamente llora en las noches y sus lágrimas están en las mejillas. No tiene quien la consuele. Todos sus amantes, todos sus amigos le fallaron y ahora se volvieron enemigos. Qué tremendo que una vida que ha sido prosperada por Dios, se le van a hacer amigos por todos lados, se le van a acercar. Hasta donde no hay, se le van a acercar. Pero en medio de las aflicciones, en medio de las pruebas, usted ahí se da cuenta, hermanos. Y un verdadero amigo siempre le va a decir la verdad. Y si está fallándole a Dios y si está en rebeldía con Dios, lo primero que le va a decir es, regresa al Señor. Regresa a Dios. Y Dios como amigos, acerca de su pueblo, Dios le pide
que el corazón de Jerusalén regrese a Él. Que regrese a Él. Fueron llevados cautivos por causa de su rebeldía. Ahora, Jerusalén en el tiempo fue reconstruida, amados hermanos. En el tiempo de Nehemías fue reconstruida. Y en la reconstrucción de Herodes llega nuestro Señor Jesucristo a darles una última advertencia. El Señor hace regresar a su pueblo en el tiempo de Nehemías y reconstruyen nuevamente Jerusalén. Reconstruyen nuevamente aquella ciudad. Pero seguían profanando el templo y seguían profanando sus vidas. Recordemos que Jerusalén era una ciudad cananea. La vida en Jerusalén tiene que ser diferente. Hermanos, cuando Cristo nos ha tomado a nosotros, las cosas viejas pasaron. Todas tienen que ser hechas nuevas. En nosotros, Dios ha hecho una ciudad. No es posible que digamos que somos Jerusalén y todavía, hermanos, se escuchan los cánticos cananeos ahí en nuestro corazón, en nuestra ciudad de Dios. ¿Cuántos son ciudad de Dios? No sé si me van entendiendo, hermano. Somos ciudad de Dios. Y el Señor que le dio la promesa a Jerusalén llega. La promesa de la cual permite y le promete ser rescatada de los enemigos. Como que fuera ese profeta que estuviera viendo Jeremías de nuevo. Ellos se sentían bien con el Estado romano, con el Imperio romano. Los saduceos, que eran los sacerdotes del templo, estaban íntimamente ligados con la política romana. Estaban bien, habían hecho de los atrios, de los lugares donde se les permitía, hermanos, a los gentiles ir, habían hecho un mercado. Estaban haciendo negocio. Y el Señor entra. Y es rechazado. El Señor entró a Jerusalén. Pero el Señor da esa advertencia como que fuera Jeremías. La ve rodeada de enemigos. Ve y sabe lo que va a acontecer si lo desprecian a Él. Y le dice en Mateo 23:37, Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste? ¿Cuántas veces te he llamado al arrepentimiento y no has querido? Y aquí vuestra casa es dejada desierta. Este lugar en el que tanto te afanas y que admiras su belleza, va a quedar desierta. Porque os digo que desde ahora en adelante no veréis hasta que se diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Es en Jesús que se cumple la restauración completa de una nueva Jerusalén. Es en Cristo. Y a través de su muerte y su resurrección es que nosotros nos hacemos ciudadanos de esa Jerusalén. La Jerusalén prometida a la que conquistó David, hermanos, es una sombra de lo que había de venir. Somos ciudadanos en Él. Ahora, en esa piedra viva, la cual Él prometió, siempre cuando se va a levantar una casa, hay que poner un fundamento, hermanos. Lo primerito, mire, la piedra angular, lo que se está ahí, para aquellos que saben un poquito de construcción, es la primera que se pone, donde es sostenida toda la casa. Entonces, esa fundación y esa piedra que es Cristo, la rechazaron y tropezaron con esa revelación. Esa revelación, lo que habla el apóstol Pablo en Efesios 2:18, donde dice que los apóstoles son esa fundación de esa revelación.
Dice Efesios 2:18, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada al Padre en un mismo espíritu. Así pues, no sois extraños ni extranjeros. Cuando se habla que no son extraños ni extranjeros, se habla de un lugar, de una Jerusalén, de una ciudad, sino que dice, son conciudadanos santos y sois de la familia de Dios. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Hermanos, recalco, pero hay que anunciarlo, no de estos apóstoles y de estos profetas, de los apóstoles y los profetas que trajeron la revelación. Porque hay muchos que se enganchan de esto, hermanos. Y los apóstoles y los profetas están hablando de aquellos que tuvieron la revelación de quién era Jesucristo. Porque esa era el gran misterio, hermanos, de Dios. ¿Quién es Jesucristo? Esa es la revelación más grande. Entonces, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. Por eso cuando usted ve en Apocalipsis 21, que me voy a adelantar, aquella Jerusalén que baja del cielo, dice que cada puerta tiene un nombre de cada de los apóstoles. Porque es la revelación de ellos que la ciudad se asienta. Entonces, hermanos, todo aquel que no crea que Jesucristo ha venido en carne, no es ciudadano de los cielos, de la Jerusalén de Dios. Porque es necesario para ser ciudadano de los cielos, de esta Jerusalén que Dios ha prometido en Cristo Jesús, creer en el Señor. Y dice el 21, en quien todo el edificio bien ajustado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien también vosotros sois fundamentos edificados para una morada de Dios en el Espíritu. Así que todos nosotros formamos parte de esta Jerusalén que se cumple en Cristo. Hermano, ¿por qué trato de recalcar esto? Porque si creemos de que Jesucristo ha traído esa revelación para que ya aquella antigua ciudad que es la Jerusalén, ahora en Cristo Jesús se cumple, ya nosotros no vamos a estar esperando otra Jerusalén. O no vamos a estar, hermanos, esperando qué es lo que pasa en aquella Jerusalén. Y mire, ahora muy a menudo siempre se ha comparado a Jerusalén como una mujer. Se ha comparado a Jerusalén como una esposa infiel que se habla en Oseas, o como una esposa fiel. Siempre se ha comparado y siempre el Señor se compara como un esposo fiel, que a pesar, hermanos, de las muchas caídas o tropezaderos que puede tener un corazón, Dios está allí para rescatar a esa persona. Lo que único que ha pedido es un espíritu constrito y humillado, y Dios no va a despreciar. Pero el corazón rebelde le da la espalda a Dios. El corazón insensato le da la espalda a Dios. Quiero que veamos en Gálatas 4:21. Cómo ha avanzado con el tiempo, hermanos. Y ahora miramos que después de la muerte de Cristo, empiezan a entender ya que la ciudadanía no se trata por haber nacido en Medio Oriente, en ese lugar, sino se trata por reconocer a Jesús como Señor y Salvador. Pero algunos ciudadanos de una Jerusalén terrenal, pensando en lo terrenal, que todavía practicaban el judaísmo mezclado con la fe, querían judaizar a los de la Jerusalén de la promesa. Es decir, hermanos, habían infiltrado ahí en medio de ellos y les habían dicho a los ciudadanos que habían creído por la fe, diciéndole, todavía te falta a ti, aparte de creer, te falta descansar el sábado. Todavía te falta a ti, aparte de creer, circuncidarte.
dos tipos de ciudadanos. Y les habla Pablo y les dice, díganme ustedes, los que quieren vivir bajo la ley, bajo la otra Jerusalén, ¿saben que en realidad dice la ley? Las Escrituras dicen que Abraham tuvo dos hijos, uno de la mujer esclava y otro de su esposa, quien había sido libre. El nacimiento del hijo de la esclava fue resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Eso es lo que están haciendo, su intento humano por tratar de cumplir la promesa de Dios. Esta Jerusalén, la que está ahí, es un intento humano, hermanos, por llevar a cabo la construcción del templo, por llevar a cabo las promesas. Es un intento humano. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió la promesa. ¿Cómo Dios cumplió la promesa? En Cristo Jesús, hermano. Allí cumplió la promesa. Esas dos mujeres son ilustración, dice, de los dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa al monte Sinaí, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Y ahora Jerusalén es igual que el monte Sinaí en Arabia, porque la ciudad y sus hijos viven bajo la esclavitud de la ley. Miren, en el primer siglo nos situamos. Está Pablo diciendo que aquellos que no han creído en Jesús como Señor y Salvador son hijos de Agar. ¿Ustedes se acuerdan quién era Agar? Si no, pues era, hermanos, la que le hacía el aseo, pues, en la casa. Y tuvo un hijo que se llamó Ismael. Entonces, Pablo los compara y dice, ellos son hijos de la esclava. Ellos no pertenecen a esa libertad que ha prometido Dios bajo la promesa en Cristo. Y aquellos que han creído en Cristo, aunque no sean nacidos ahí en Israel, y son gentiles, sea de España, sea de Ecuador, sea de Grecia, de todos esos lugares, pueden venir a ser ciudadanos de Jerusalén, de primera clase, hermano, no de segunda. Y dice el versículo 26, pero la otra mujer, Sara, representa, ¿a quién dice? La Jerusalén celestial. Ella es la mujer libre y es nuestra madre. Como dijo Isaías, alégrate, oh mujer sin hijos. Tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Así que, hermanos, esta Jerusalén es el conjunto de creyentes, de aquellos que han creído en Jesús. Y dice el versículo 28, ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, al igual que Isaac, pero ahora son perseguidos por lo que quieren que cumpla la ley. Cuando nosotros miramos a Isaac, el padre no lo obligó a que cargara la leña. ¿Qué está queriendo decir, amados hermanos? Que voluntariamente, pues, agarra los sacrificios, se los pone aquí. Isaac subió al monte, aún sabiendo de que no llevaban ofrenda y para hacer sacrificio. Él se ofreció voluntariamente como sacrificio. Así nosotros pues tenemos un gran ejemplo en Cristo Jesús también. No es una obligación que nos hace a nosotros, hermanos, poder ser dadivosos. Viene de un corazón agradecido. Mientras que aquellos que están en la Jerusalén de esclava, hermanos, todo es carga. Todo es carga. Y Pedro le dijo, ni aún vuestros padres pudieron llevar a cabo la ley. Ni aún. Entonces, son leyes que se ponen como carga continuamente sobre un pueblo. Y dice el versículo 29 que esa persecución viene por los hijos de la esclavitud. Nosotros nos miramos en el primer siglo cómo los mismos judíos que creyeron, hermanos, en Jesucristo eran perseguidos por sus propios hermanos. Perseguidos. El versículo 30 dice, pero ahora dicen las Escrituras, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de la mujer esclava no compartirá herencia con el hijo de la libre. Aquí los chicharrones truenan.
si para que pueda entender, hermanos, Dios no permite, hermanos, fe más obras. Dios no permite que esta Jerusalén que ha hecho y que le ha costado sacrificios sea mezclada con otra, que aborrece el sacrificio por el cual Él ha hecho. Aquella Jerusalén, hermano, aborrece el sacrificio de Cristo. Y oramos por ellos, para que reconozcan a Jesús como Señor y Salvador. Pero dice las Escrituras, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque el hijo de esa mujer esclava no compartirá la herencia. La herencia que nosotros tenemos es celestial. Ellos no van a compartir, hermanos, una herencia como la de nosotros. Echa fuera a la esclava, no compartirá la herencia del hijo de la mujer libre. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos ¿de cuál? De la libre. Va conmigo, ¿verdad? ¿De qué Jerusalén somos hijos? ¿De la que está ahorita? ¿O de la que el Señor hizo mediante Cristo Jesús? Si somos hijos de esa que ha hecho Dios libre en Cristo Jesús, que ese texto que quiero leerles de nuevo dice, miren, estoy creando, dijo en la antigüedad, cielos completamente nuevos y una tierra nueva. Serán tan maravillosos que nadie más pensará en los antiguos. Mientras esperan la realidad de lo que estoy creando, llénense de alegría y un gozo infinito. Estos son aquellos, hermanos, que viven en la Sión, en la Jerusalén de Dios el Señor, llenos de alegría y un gozo infinito. Miren, estoy listo para crear Jerusalén, dice, como una fuente de puro gozo, y a su pueblo un deleite absoluto. ¿Qué le ocasionó venir a Cristo Jesús? ¿Tristeza o gozo? Qué alegría encontrar a alguien que ha perdonado nuestros pecados. Qué gozo tan tremendo que ya no tenemos acusadores. No se pueden estar recordando nuestros pecados anteriores, hermanos, pero Dios nos recordará con cuánta misericordia nos rescató. Me regocijaré, dice, en esta Jerusalén y encontraré gran deleite en mi pueblo. Y dice, ya no se oirán llantos ni gritos de angustia. Ya no se oirán llantos ni gritos de angustia. Cuando se escuchaban llantos de gritos y de angustias en Jerusalén, era porque la tenían rodeada de enemigos. Ahora que nosotros hemos visto que esa promesa se cumplió, también miramos cómo hubieron cosas en Jerusalén que se hicieron para que les pudiera venir, hermanos, disciplina. Si nosotros somos esta Jerusalén del Señor, no hagamos las mismas cosas que hicieron aquellos que estuvieron ahí, para que los enemigos no nos rodeen, no se mofen como se mofaban los babilonios en Jerusalén, rodeándola. Quiero contarles un testimonio, amados hermanos, que esto me pasó a mí. Soy poco para andar contando testimonios espirituales. Tenía como unos cuantos meses, hermanos, de haber venido al Evangelio. Y pues se endemonió a alguien, hermanos. Y aquellos que eran líderes, yo lo he contado varias veces, estos líderes empezaron con temor, hermanos. Y cuando le estaba leyendo este texto, empecé a recordar acerca de Jerusalén. Y miraba cómo ellos se llenaban de temor. No sabían qué hacer en aquella ocasión. Hermano, yo me sentía en paz totalmente, hermano. En paz totalmente. Dirigido por el Espíritu, hermano. Pudimos liberar a esa persona. Días después, lo que le quiero contar es que uno fue liberado y se metió en otra persona. Cuando esa persona, esos otros líderes quieren hacer como esas liberaciones que
que a veces se hacen, hermanos, sin decirle ni a los pastores ni a nadie, sino que se arman ellos mismos los grupitos. Y usted puede, por el poder de Dios, liberar, pero son exorcistas ambulantes, hermano. Van, llevan a la muchacha, y uno sabiendo la vida que llevan, hermanos, llevan a la muchacha y la quieren exorcizar solos. No sé cuántas horas estuvieron allí, hermano. Y entonces mandan a llamar a un morenito, hermano. Y llega el morenito, agarra la escritura y empieza a leer acerca de la Jerusalén, la nueva Jerusalén. Yo quiero contarles esto. No, en ese tiempo no sabía lo que podía él estar viendo. Pero cuando empecé a leer acerca de la nueva Jerusalén, se retorcía, hermano. Entonces, ahora tengo un poco de luz, hermano, porque eso es lo que Dios prometió acerca de cada uno de nosotros, donde Dios nos rodearía de murallas, donde Dios sería luz y protección para cada uno de su pueblo. Y entonces, solamente uno que aportille su vallado es que lo picará la serpiente. Solamente uno que confíe en sus propias murallas y no en aquel que las construyó, es que puede estar asediado. Hay personas, y a mí me pueden decir muchos teólogos, yo no creo que un demonio asedie a una persona, a un creyente. Lo he visto, hermano. Lo he visto como una persona, por una gran tristeza profunda, la muerte de un hijo, la tristeza de un familiar enfermo, una decepción, puede entrar en una depresión. Y aquello afecta el corazón de una persona que de repente se ve asediada por pensamientos. Aquella situación le hace pensar que todo lo que tiene a su alrededor no tiene ningún valor. Y puede ser asediada incluso en el pensamiento de decir, ya no vales para nada. Quítate la vida. Y ahí es donde se escuchan los llantos, hermano, de angustia y de dolor. La Escritura dice, allí ya no se oirá el llanto ni de tristeza ni de dolor. Para aquellos que se encuentran angustiados, afligidos, tristes, porque tal vez se dejaron rodear de enemigos, hermano, clama a mí y yo te responderé. Esa era la promesa a aquella ciudad de Jerusalén que estaba asediada. En cualquier momento que nos sintamos asediados por problemas y pensemos, hermano, no hay solución, no hay manera de cómo salir adelante. Miremos a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Él dice en Apocalipsis que Él enjugará toda lágrima. ¿Por qué dice enjugará toda lágrima? Hablando acerca de una nueva Jerusalén. Por eso sus enemigos ya no tienen parte con ella. Ella la ha comprado con precio de sangre, como David conquistó a esa ciudad de Jebús, y la ha hecho parte suya. Ahora, celoso, hermanos, de esa ciudad de Jerusalén. Permitámosle nosotros a Él ahora que brille en nuestros corazones. Permitámosle a Él que reine en nuestros corazones. Y temamos, hermanos, a estas situaciones de las que aconteció a esa Jerusalén. Cómo fue conquistada y reconstruida una y otra vez. Dios lo permite, sí lo permite, hermanos, para que nosotros vengamos al arrepentimiento. Pero Dios no desea, hermanos, que pasemos nosotros una y otra vez derribándose nuestra vida y reconstruyéndose nuestra vida. ¿Cuántas personas han venido a Cristo en el trayecto de los que nosotros hemos venido a Cristo? Tenemos testimonios, hermano. ¿Cuántas personas creyeron en el mismo tiempo con nosotros? Y nosotros hemos visto, hermanos, que Dios ha querido edificar su corazón como Jerusalén, construir una ciudad para Él, y no han querido.
Se casan una vez, se casan otra vez, se casan otra vez, se casan otra vez. Tienen hijos de uno, hijos de otro, hijos de otro, hijos de otro. Pasan de un lugar, pasan de otro lugar, pasan de otro lugar, pasan de otro lugar. No permanecen estables en ningún lado, en ningún lugar. Porque no permiten que Dios edifique su corazón. Ahora podemos nosotros entender en Salmos cuando dice, amados hermanos, y esto muy continuamente se usa para esta Jerusalén de la cual está hoy aquí, y miramos, escuchen, Salmo 122, 6. Oren por la paz de Jerusalén. Que todos los que aman a esta ciudad prosperen. ¿De qué Jerusalén está hablando ahora usted que sabe? Por nuestra paz, hermano. Por la paz de su prójimo, hermano. Sea como el profeta Jeremías, no se aflige, hermano, cuando usted sabe que un ciudadano de Jerusalén está rebelde. ¿Qué es lo que le va a venir, hermano? Usted, no, es que yo, hermano, yo nunca he profetizado, hermano. Usted agarra la palabra y lee en Jeremías lo que le puede acontecer a un pueblo rebelde, a un ciudadano rebelde de Jerusalén. Dice, oren por la paz de Jerusalén. Que todos los que aman a esta ciudad prosperen. Eso es lo que Dios quiere, amados hermanos. Oh Jerusalén, que haya paz dentro de tus murallas y prosperidad en tus palacios. Por amor a mi familia y a mis amigos diré que tenga paz. Por amor a la casa del Señor nuestro Dios, buscaré lo mejor para ti. Quiero orar, amados hermanos, y que pidamos por la paz, hermano, en medio de tiempos tan difíciles. Que nuestro corazón haya entendido, amados hermanos, la enseñanza. Somos hijos de la libre. Dios ha creado en Cristo Jesús una ciudad que los enemigos no pueden vencer. Dios ha creado en Cristo Jesús una ciudad donde hay paz. Permítele a Él reconstruir sus caminos nuevamente. Si su vida ha sido destruida, derribada sus muros, permítele reconstruir nuevamente su vida. Padre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, creemos, Señor, que a este que levantaste, Señor, de entre los muertos, es aquel que prometiste, linaje de David, Señor, el cual ha conquistado este territorio para hacerlo tu Jerusalén, Señor. Padre, perdona nuestra rebeldía, Señor. Y oramos en el nombre poderoso de Jesús por la paz de nuestros hermanos, que muchas veces, Señor, están atribulados. Su fe es vencida, Señor. Te pedimos por ellos, no nos gozamos, Señor, por las calamidades que van a acontecer. Te pedimos en el nombre de Jesús que los guardes, los protejas, que puedan ver, Señor, que tú has reconstruido, Señor, un lugar en el cual, Señor, no habrá ni llanto, ni dolor, ni angustia, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que toda persona que se sienta afligida, Señor, te vea a ti. Que toda persona, Señor, que esté asediada, Señor, pueda reconocerte y clamar a ti, Señor. Para que tú le enseñes, Señor, esas cosas ocultas que no conocen, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Te damos gracias. Te bendecimos, Señor. Ayúdanos, Señor, a que como esposo te podamos ver, Señor. Que podamos cuidar esta tierra. Que podamos cuidar este lugar, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos porque somos hijos, Señor, de la libre. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Y su pueblo dice, amén, gloria.